Bueno, estoy sosteniendo una interesante entrevista en vivo para nuestro programa Ouroboros. Un colega me está entrevistando y estamos hablando de algunos tópicos. Cuando las preguntas son interesantes, las respuestas son largas. Y bueno, no es facultad en una entrevista no hacer preguntas. Y le he preguntado en esto de las teorías de la conspiración, de la reunión en Múnich, de no haber invitado a Rusia o a un delegado, por lo menos a un delegado del Kremlin, para que escuche lo que se habla en Múnich y responda a lo que se habla en Múnich. Políticas de seguridad de Estado. ¿Qué es un Estado? ¿Qué significa para un Estado que su seguridad interna esté amenazada? Y quizás esto es lo más importante en lo que está pasando y lo que puede pasar con Gran Bretaña. Los políticos de Gran Bretaña no tienen en sus mentes lo que significa un Estado, ya que son monarquías. En Gran Bretaña no existe una constitución, no existe una concepción de Estado. Y Gran Bretaña no entiende lo que significa que un Estado le declare la guerra a otro Estado. Y eso implique el uso de armas nucleares. Mientras que Rusia entiende perfectamente lo que significa la seguridad de un Estado. Y esto puede ser el principio del uso de armas nucleares. Lo que está pasando en Ucrania, como decía en el podcast pasado, es cierta información privilegiada a la que tuvo acceso el Estado de Rusia hace ya algunos años, 6, 7 años quizás. Todo esto desencadenó en lo que pasó con Edward Snowden, con Chelsea Manning, con Julian Assange. Y esta filtración de Wikileaks desencadenó en la radicalización de un nuevo orden mundial. No es. ¿Qué significa? Bueno, para contestarte la pregunta tendría que ser ¿qué significa para ti nuevo orden mundial? Dime, contéstame, te estoy escuchando. Sí, tu audio no sale en el podcast, porque solo te escucho yo las preguntas. Las respuestas las pasamos en el podcast. Ya, a ver, ¿qué significa información privilegiada? Depende.
Por ejemplo, ese es el problema que tiene este momento el editor de Wikileaks, Julian Assange, con la justicia norteamericana y la justicia británica. El trabajo de un periodista es publicar. En los tiempos modernos sería retuitear. Información. Esta información es procesada y catalogada. Y si la información cumple ciertos parámetros de ética profesional, se comprueba la fuente, se comprueba si es que la noticia es verdadera o falsa, se la publica. Actualmente ya no se hace eso, y esto es lo que se está estudiando en Twitter. Es sinónimo de publicar una noticia, podría ser retuitear la noticia. Para esto se utilizan los departamentos de edición, que verifican, llaman a sus fuentes y se verifica. Twitter ha acelerado la información, ya que con un simple retweet tú ya publicas desinformación. Si esa información que tú retuiteas es verdadera o falsa, es responsabilidad del medio que la retuitea. Sin embargo, hemos observado que ciertos medios que tienen cierto prestigio retuitean o postean. Postean es un sinónimo de publicar, postear. ¿Cuál es la diferencia entre postear y retuitear? Quizás postear es una responsabilidad directa del medio de comunicación en su cuenta de Twitter. Y quizás retuitear es una responsabilidad indirecta del medio de comunicación en Twitter. Making, stealing. Bueno, no, perdí el hilo de la conversación. Te pido que seas más concreto para respuestas más concretas y no perder el hilo. Además, bájale un poquito el volumen. Sending. Bueno, sí. Comentaste que es que todo tiene su relación. Son temas relacionados. Recapitulando acerca de Estado. Sí, ok. Ya. Bueno, cada acción tiene su reacción.
Sí, y esto es muy importante entender. Cada acción tiene su reacción. El problema en este momento es que el Estado de la Federación de Rusia, el Estado de la Federación de Rusia, considera que el Estado de Estados Unidos ha realizado un hecho terrorista contra infraestructura pública y privada, tanto del Estado de Rusia como de empresas de Rusia. ¿Qué significa esto? Supongamos que este momento Rusia coge y en sus ejercicios militares con China, en África, calibra unos misiles y dispara misiles nucleares contra pozos petroleros de empresas norteamericanas como Texaco, como Mobil, que trabajan con empresas petroleras británicas. En su política de Rusia de perder la paciencia e ir más allá de una salida política y agravar más el conflicto, es lo que se conoce como ojo por ojo y diente por diente. Si es que Rusia quisiera utilizar sus armas nucleares, podría utilizar el atentado terrorista al Nord Stream como un casus belli contra el Estado británico y el Estado norteamericano, o en contra de empresas norteamericanas y británicas, y tomar sanciones, o tomar primero una respuesta bélica o primero sanciones económicas. Un misil nuclear o una bomba podría estallar en el mar Mediterráneo, en los puertos que tiene los norteamericanos en Libia, que son controlados por los franceses. Podría haber un atentado con aviones, con misiles o con drones en el puerto petrolero norteamericano en Irak. Basora creo que es del puerto, no le tengo muy presente. En represalia, podría haber un atentado terrorista, por ejemplo, en alguna instalación petrolera en el Reino Unido. Podría haber extraños incendios en factorías químicas en algunas ciudades norteamericanas. Ya se habla mucho del accidente en Ohio y de la explosión de una planta química en Miami, que generan nubes tóxicas en Estados Unidos. Podría haber una extraña explosión nuclear en la atmósfera alta del planeta Tierra, que deje sin internet y comunicaciones a todas las empresas privadas europeas, empresas de comunicación de internet, empresas que se dedican a la transferencia de datos, satélites,